Pobrecito tigre, tenía una casa, una mamá, en la selva, y ahora está solo, tiene miedo. Hola, bienvenidos a Club Insomnio, y como cada noche, averiguaremos qué es lo que hace que una película nos quite el sueño. Entonces, pónganse cómodos, se apaguen la luz y descubran por qué Tigers Are Not Afraid es una película que definitivamente tienes que ver. Comenzamos con la siguiente premisa. Estrella, una niña de 10 años, ve interrumpida su infancia a raíz de la desaparición de su madre, como consecuencia de un entorno violento. Dentro de su realidad caótica, Estrella emprenderá un camino junto con un grupo de niños de la calle con la finalidad de poder sobrevivir ante una realidad violenta. Muy bien, de pronto, escuchamos la dulce voz de una maestra enlistar todos aquellos elementos que componen un cuento. Mientras escuchamos la respuesta de los niños, vemos interrumpida la clase por un tiroteo producido en las afueras de la escuela. La maestra le entregará a Estrella 3 gises y le dirá que pida 3 deseos. Desde aquí, Isa López, la directora de esta película, nos introduce de una manera sutil un elemento que será pieza fundamental de la trama y que nos quedará claro cuáles son las reglas de la historia que narra esta película. En paralelo a esta secuencia, nos introducen el personaje de El Shine, un niño de la calle que se nos presenta grafiteando tigres en las paredes de las calles. El Shine se encontrará con el Caco, un sicario al cual le roba su teléfono y una pistola. Estrella, tras regresar de su día de escuela, se da cuenta que su madre ha desaparecido. La película nos dejó claro desde el principio que lo que estamos por presenciar es un relato sobre la constante violencia que se manifiesta en el país de origen de esta película. Isa López nos relata desde un peculiar e interesante punto de vista el grado de violencia a la que ha llegado su país, y si bien el tema es delicado y por supuesto controversial, nos plantea de una forma a manera de relato de cuento entre fantasía y terror las experiencias de Estrella y el Shine sobre esta situación. Dos niños quienes le han sido arrebatada la inocencia y tranquilidad. Por un lado tenemos a Estrella, la que lleva la batuta de la trama. Se nos presenta como una niña soñadora, que gusta de los cuentos e historias fantásticas, y por medio de ella, la trama servirá para condimentarnos esta película mediante un tratamiento de terror fantástico. ¿A qué me refiero con esto? La película desde el principio se plantó el tema central, pero a diferencia de otras películas que toca el mismo tema, Isa López opta por abordarlo mediante un género fantasioso y de terror, mezclando situaciones imaginarias con los tópicos de la realidad de esta sociedad, agobiada por la violencia. Un tema difícil, pues si bien la película es ficticia, el tema que toca no lo es, y esta película representa ese lado del cine que no solo entretiene y cuenta historias, sino que refleja la visión de alguien en torno a un hecho o una realidad. Créanme, es una película difícil de digerir, y no es por la trama, esta te quedará clara, pero sin duda no te dejará indiferente. No solo aborda de manera genuina un tema delicado, sino lo que hace que a ti como espectador te quede claro que el grado de maldad humano puede llegar a niveles extremos donde lamentablemente el miedo que genera, a diferencia de otros tópicos irreales como fantasmas, zombies y demás criaturas ficticias, estos no terminan cuando empiezan los créditos de la película. El personaje de Estrella se nos presenta como una niña inteligente y amable, al pesar del duro golpe que le ha dado la vida, y cómo mediante su imaginación lleva esta realidad. Recurrirá a El Shine, el niño grafitero que se nos presenta al principio, donde nos encontraremos con dos tópicos. El Shine, niño líder de otro grupo de niños, entre los que destaca el Morrito, un niño aproximadamente de 6 años que carga con un tigre. Presta mucha atención a este personaje, sirve como pivote y es el único rastro de inocencia y ternura que queda en la vida para nuestros protagonistas. La trama se denota cuando el Shine le pide a Estrella que mate al Caco para que se pueda quedar con ellos. Tras una serie de eventualidades con el teléfono del Caco y este grupo de sicarios, la trama nos llevará por un laberinto de emociones caóticas, donde por momentos sentiremos paz e inocencia, pues al final nuestros protagonistas son niños, pero estos se han tenido que adaptar y madurar en un entorno violento para sobrevivir. Todo se complica por alguna razón. Alguien busca el teléfono del Caco, ya que dentro de su memoria oculta una siniestra verdad. Estrella y el Shine deberán salir avantes de esta situación, donde nuestro antagonista, si bien sabemos su nombre y lo hemos visto en imágenes, será mediante las constantes llamadas que realiza al teléfono que robó del Caco, donde sentiremos lo agobiante de su presencia. Otros aspectos que me gustaría recalcar es la manera en que se desarrollan los personajes. El Shine, un niño que también ha perdido a su familia y que se muestra como un niño, si bien no violento, se nos muestra que en él ya no hay lugar para la condescendencia. Es por medio de él
que entenderemos muchos tópicos que nos plantea la trama. Estrella es más definida y sin embargo mantiene un duelo por contener la tristeza de perder a su madre y el poder contribuir en brindarles un poco de alegría a estos niños. Necesita a su madre como toda niña y niño, pero también necesita ser fuerte para sobrellevar lo que está por venir. Estrella nos dará sustento a todo lo imaginario y de fantasía en esta película. Sin embargo, nosotros como espectador entenderemos que incluso los zombies y fantasmas son nulos al grado de terror que producen estos sicarios, que a la diferencia de los monstruos y fantasmas, estos sí son reales. Isa López nos presenta una especie de país de nunca jamás gobernado por el miedo, donde los piratas son sicarios de células delictivas y secuestran gente con una finalidad muy macabra. Una Wendy que lo ha perdido todo y deberá complementarse con un Peter Pan de las calles, cuya alma ha tenido que endurecer por todos los acontecimientos que ha sufrido. A manera de alegoría, nuestros protagonistas comprenderán que el miedo será un elemento a vencer y necesitarán recordar aquello por lo que fueron felices para poder superar esta difícil situación. La historia es cruda, no esperes que sea condescendiente. El final, lejos de cualquier spoiler, te recalca la idea que te plantea Isa López sobre el terror que viven muchos niños en su país y cómo este seguirá aún después de que los créditos hayan comenzado. Tigers Are Not Afraid se muestra como un interesante ejercicio narrativo, donde la fantasía y terror sirven para sustentar esta alegoría al de la violencia. Una película honesta que sobresale de la media y al igual que Sopladora de Hojas, no es un intento por tropicalizar una historia hollywoodense y que te queda muy clara la subtrama. Y este tipo de películas es lo que le hace falta a un cine nacional, sea cual sea el país donde te encuentres. Tigers Are Not Afraid se muestra como un interesante ejercicio narrativo donde la fantasía y terror sirven para sustentar esta alegoría de la violencia. Por un lado, se nos presenta a Estrella y al Shine, niños dejados a su suerte en las calles, viviendo día a día con el único afán de poder sobrevivir. Isa López nos presenta esta alegoría de la violencia de una manera magistral que te pega como espectador. Esta sin duda no es una película de terror cualquiera, tampoco es una película dirigida a un público infantil ni mucho menos. Sin embargo, la película está tan bien narrada, este tema tan delicado lo toca con una sutileza que no solo se te hace reflexionar sobre la violencia que vive este país, sino que también se mantiene como una propuesta fresca dentro de la cinematografía mundial, no solamente de su país, sino la manera de contar una historia que puede llegar a tomar tópicos de la realidad para ensalzar un concepto nuevo dentro del terror. Déjame saber qué opinas de esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta aquí termina nuestra sesión de esta noche. Gracias por compartir una noche más y recuerda que si quieres ser parte del club, solo tienes que suscribirte y darle clic a la campanita y así descubrirás una Michi reseña nueva cada semana. Mi nombre es Memphis y esto fue Club Insomnio. Buenas noches y hasta la próxima.